Lucas en el capítulo 24, Lucas 24, y vamos a ver un pasaje, hermano, que tiene que ver con los días que sucedieron cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Lucas 24, Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas. En el capítulo número 24, y vamos a leer de los versículos 13 al 35. Para efectos de la transmisión, cuando salga, no es cierto, Rafa. No, dale a algún hermano, Rafa, un micrófono, para que él voy a leer unos versículos. Entonces, para que yo lea uno, ustedes, pero que alguien con el micrófono, para efectos de la transmisión, insisto, lea otro, y así nos unimos en el 35, ¿sí? Lucas 24, del versículo 13 al versículo 35, por favor. Lucas 24, del versículo 13 al versículo 35. ¿Sí se puede, verdad, Rafa? Sí, ¿verdad? Lucas 24, del 13 al 35. Ahí hay Yuli, Gaby, que están allá atrás, o algún hermano que lo pueda leer para que se escuche en la transmisión, nada más por eso, ¿sí? Ya lo tienen, sí. Leemos alternadamente, hermano, póngase de pie, por favor, si usted puede hacerlo. Lucas 24, del 13 al 35. Yo leo el 13, ustedes juntos leen el 14 y nos unimos en el versículo 35. Amén. Dice así la palabra de Dios, Lucas 24, del 13 al 35. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleopas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y le decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y los que con ellos estaban.
y decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, estamos delante de ti. Dios bendito, permite que este mensaje, Padre, traiga bendición para los que estamos aquí, Padre. Que sea, Dios, un agua fresca, Dios, para los que estamos sedientos de ti. Que sea, Padre Celestial, un fruto agradable, Padre. Y si algo tenemos que aprender, si hay algún exhorto en él, Padre, que también lo podamos asimilar para nuestra vida. Te lo pido, Dios, te lo ruego, que sea palabra tuya, Dios, en esta noche, en esta tarde, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos recordar casi que con detalle los días posteriores, los días que siguieron, a dos acontecimientos que una a nivel nacional, casi que local, y otro a nivel internacional, han sido cruciales para nosotros y que de alguna u otra manera han marcado nuestra memoria colectiva como ciudad, como país, como mundo, como habitantes de este mundo. Uno ha sido el temblor de 2017. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, yo creo que si les doy el micrófono aquí a cada uno, ya hasta Nani, yo creo que ya se acuerdan, ¿sí? ¿Cómo pasó? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Ese 19 de septiembre del 2017, ¿se acuerdan? 1:15 de la tarde, lo tenemos registrado, ¿sí? Casi podemos decir, yo estaba haciendo esto, estaba trabajando, estaba aquí, y en cuanto sentí el movimiento, hice esto, corrí, bla, 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 ¿no? Y luego me comuniqué con mi familia, y cómo están, cómo esto. Casi nos podríamos decir, todos los que estamos aquí, tenemos ya la edad suficiente, como para decir, pues yo me acuerdo que hice esto, ¿no? Porque no sé si usted lo recuerda, pero los días posteriores al terremoto, era el tema de conversación en todos lados, cómo reaccionó uno, cómo reaccionó aquello, qué hizo después, llegó a su casa, que se comunicó, no sé, pero era el tema de conversación, no solamente de uno, sino de varios días, y yo diría que hasta semanas, cómo fue, cómo vivió, dónde estaba, cómo sufrió el temblor del 17, ¿se acuerda? Ya no digo el del 85, también lo vivimos, ¿no? Pero excepto Nani, yo creo, ¿no? Pero podríamos incluso diferenciar entre uno y otro, ¿no? Lo que estaba diciendo en un día, lo que estaba haciendo en el otro, y porque es un tema colectivo de alguna manera que nos afectó a todos. Ese es uno. El otro, creo que todos los que estamos aquí, ahí sí ya bien consciente, Nani, lo digo porque es la más joven de las que está aquí en todos nosotros, ¿sí? Pero cómo vivimos el tiempo de la pandemia también, ¿sí? Hace 6 años estábamos en plena pandemia, no sé si usted lo recuerda, ¿sí? Y reunión que había, conversación que había, era la pandemia. Entre otras cosas, tuvimos que aprender a usar la tecnología, los que no sabíamos mucho de tecnología, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Pues porque yo no sabía que, bueno, sí sabía que existía algo que se llamaba Zoom, pero pues, sepa la bola qué es eso, ¿no? Con la pandemia tuvimos que aprender a utilizar el Zoom, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque el trabajo nos exigía reuniones virtuales. Ya no vamos físicamente al trabajo, pero conéctate. ¿Y cómo me conecta? Pues ahí tú sabes cómo, pero conéctate, ¿no? O ahora aprendimos, yo no sabía que había otra aplicación como el Meet, y nosotros aquí en la iglesia tuvimos reuniones por Meet, porque era una forma de estar comunicados, y era el tema en todos lados. Cómo hacerle para entregar trabajos en la parte educativa, cómo hacerle para conectarte para el trabajo, los que trabajábamos, cómo hacer para comunicarte con tu familia, ¿sí? Y era el tema por todos lados era el tema. Otra, ya te dio, ¿no? Si ya te dio COVID, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano me dijo, ya me dio, le digo, te voy a dejar una despensa, pero fui, se la dejé y la puse en el carro ahí en la mera esquina,
y cuando ya me agarré, me metí al carro, y le marco, le digo, oye, estoy aquí afuera de tu casa, te traje una despensa, ahorita voy, agárrala de ahí, no te acerques, hermano, porque, o sea, creo que todos los que estuvimos cerca de alguien contagiado, guardábamos la distancia, porque esa era la recomendación. Todavía hay algunos que usan su tapabocas, ¿no? Porque todo el mundo andábamos con tapabocas, y aquellos que no creían, pum, vale, les dio, y algunos hasta se murieron, ¿no? Terriblemente, ¿sí? Bueno, era el tema de conversación, tanto los efectos del temblor como los efectos del COVID, era el tema en su momento. ¿Se acuerda de López-Gatell? Era la conferencia de todos los días. ¿Cuántas las cifras? Todos los días a las 5 de la tarde, 5, si no me equivoco, ¿no? A las 5 de la tarde era su conferencia para ver cómo iban las cosas, ¿no? Y que cuando la vacuna, órale todos a vacunarnos ahí, ¿no? Y vaya, era el tema, es lo que quiero decir. Ahorita López-Gatell está olvidado, ya no saben ni dónde está, ¿sí? ¿Sí? Pero era el tema de todos los días, ¿a poco no? De una o de otra manera, era el tema de todos los días. En su momento el temblor, en su momento el COVID. Bueno, hermano, ¿por qué comento esto? Creo que proporción guardada, algo parecido, algo semejante, pasó en Jerusalén en los días posteriores a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión de Jesús era el tema del momento. Y fíjese, no es porque haya sido algo nuevo que crucificaran a la gente. No, de hecho cada año hacían una exposición pública de lo peor de la sociedad. ¿Y qué era lo peor de la sociedad? Esos que crucificaban. Cada año el pueblo judío en la Pascua hacía ese ritual, o sea, cada año hacían, ponían, exhibían como lo peor de la sociedad a los ladrones, a los rateros, a los violadores, a lo que fuera. Por eso es que a Jesús lo ponen en medio de dos ladrones. ¿Y se acuerda lo que les dice a estos, Jesús a uno de ellos le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Se acuerdan? Así le dice a uno de ellos. Bueno, sí, pero ¿por qué causó tanto revuelo? Porque era el tema de conversación de ese tiempo cuando crucificaron a Jesús. Por algo muy simple. Era un contraste entre lo que Jesús había hecho y ser expuesto como lo peor de la sociedad. Vuelvo a decir, a estos hombres que ponían en una cruz, ¿cuál era la intención? La intención que con el calor, que con la sangre, que con el sufrimiento, muriera allí expuesto. Usted ha estado, ¿quién aguanta 2 horas en el sol ahorita? Así, digamos, sin nada, sin ninguna sombrita, sin ninguna nada. ¿No? ¿Sí? ¿Quién aguanta? Es difícil aguantarlo. Puede aguantarlo un rato, pero después de un momento dicen, no, esto es una deshidratación. Bueno, la intención era esa, que murieran ahí expuestos como lo peor, para que la sociedad, los que estaban viendo, le dijeran, si haces esto, vas a terminar así. Y entonces Jesús, alguien que había dado de comer, ¿se acuerda cuando alimentó a 5,000? A mínimo 5,000. Alguien que había dado sanidad. ¿Usted cree que más de uno de los que habían sanado Jesús no estaba ahí entre la gente? A los que les había dado la vista, estaban ahí y diciendo, ¿cómo ese hombre que me dio la vista a mí, que me quitó demonios, que me dio de comer, que me sanó, etcétera, etcétera, está ahí puesto como lo peor de la sociedad? Eso, y esperando la promesa que decían ellos, al tercer día va a restituir el templo. ¿Sí me explico? Era el contraste entre lo que Jesús había dicho, de lo que había hecho, expuesto como lo peor de la sociedad. Por eso era el tema del momento, ¿sí? Por eso toda Jerusalén, ¿sí? Estaba, era el tema, estaba hablando del tema de Jesús, ¿sí? Y este pasaje que leímos, que se conoce como el camino a Emaús, ¿sí? Relata el Evangelio de Lucas que 2 discípulos de Jesús, uno que se llama Cleofas, lo dice el versículo 18, y otro que no menciona su nombre, iban caminando a Jerusalén, de Jerusalén a Emaús, el mismo día que resucitó Jesús, ¿sí? Fíjese, dice el versículo 13, 2 de ellos iban el mismo día ¿de qué?
de la resurrección de Jesús, a una aldea llamada Emaús, ¿sí? E iban conversando del tema del momento. No podría ser, estaban hablando del COVID, o estaban hablando del temblor el 20 de septiembre, o estaban hablando del COVID en marzo del 2020, ¿sí? Y le sale un hombre, ¿sí? Jesús, que aunque ellos no lo reconocen, le pregunta, este hombre en el versículo 17 dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Y la respuesta que estos hombres le dan es eres el único que no sabe, eres el único que no vives aquí, eres el único que no entiende lo que está pasando. Estás viendo la pandemia, estás viendo que se cayeron edificios en el temblor y no sabes de qué estamos hablando. ¿De qué mundo vienes? ¿Sí me explico? ¿De dónde? ¿Sí? Y entonces los discípulos se sorprenden de aquel hombre, no supiera lo que había ocurrido y que tenía a toda Jerusalén alborotada, ¿sí? Entonces le contaron de la crucifixión y del informe de la tumba vacía. Fíjese, dato interesante, hermano, Yo me supongo, la Biblia no lo menciona, pero decíamos hace un momento, y así dice el versículo 17, 2 de ellos iban el mismo día. ¿El mismo día de qué? El mismo día de que las mujeres en la mañana habían ido a ver la tumba de Jesús y habían encontrado vacía. ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres cuando encontraron la tumba de Jesús? Córrele, vamos con los discípulos, lo decíamos el otro día de manera de broma, ¿no? Por eso fueron las mujeres, ¿no? Por chismo, que digan, no, por comunicativas, ¿sí? Fueron y le dijeron a los discípulos, y los discípulos, dice el Evangelio de Juan, que fueron a ver la tumba y efectivamente estaba vacía, ¿sí? Es decir, para la tarde-noche de ese mismo día que había resucitado Jesús, ya toda Jerusalén sabía que había resucitado, o que al menos no estaba en la tumba, porque fíjese, vuelvo al versículo 17, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Sí me explico? Es decir, la noticia corrió rápido. ¿Sí me explico? Eso fue en la mañana, muy de mañana, dice la Biblia que fueron las mujeres. La Biblia no menciona cuándo fue en qué momento del día fue este pasaje, pero se entiende que era la tarde-noche. ¿Por qué se entiende que era la tarde-noche? Porque dice en la parte final de lo que leímos, que, vea lo que dice, versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Era que a lo mejor la Biblia tampoco menciona cuánto era la distancia, dice 20 estadios, ¿no? 60 estadios de Jerusalén, versículo 17. No me puse a investigar cuántos son estadios, no sé si era el Estadio Azteca o el estadio, no, no sé la medida de los estadios, ¿para qué le digo? ¿Sí? Pero él estaba, échele cuánto, media hora, 1 hora, 15 minutos, lo que haya sido, no sé, no tengo el dato, ¿sí? Pero el caso es que cuando llegaron, ya era la tarde-noche, ya estaba oscuro. Pensemos 1 hora. Las 7, 7:30, casi las 8, ¿sí? Mejor quédate con nosotros, ¿sí? Mientras iba caminando, Jesús les enseñó lo que habla el Antiguo Testamento de él mismo, y al llegar a Emaús esa tarde, 2 discípulos se detuvieron y le dijeron, acompáñanos. Él accedió, ¿sí? Él accedió y al partir el pan y bendecir la comida, dice la Biblia, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y en ese momento Jesús desapareció. Pero fíjense, hermano, cómo reaccionaron estos hombres. Lucas relata en los versículos 33 y 34, levantándose esa misma hora,
regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado. Pues no queda muy noche. No queda muy noche, y por eso dijeron: no, quédate con nosotros porque ya es tarde. Fíjese lo que dice otra vez: levantándose esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Se les hizo corto. La noticia de que habían estado con Jesús los despertó, se les fueron abiertos sus ojos. Y dijeron: no, esto lo tenemos que decir. Lo que pasó con las mujeres en la mañana, ¿qué creen? Sí es cierto, porque lo vimos nosotros. Y bueno, sí, la reacción de los discípulos ante la enseñanza de Jesús fue de convicción respecto a la verdad de lo que decía. Y quiero que a partir de aquí, hermano, esto es lo que quiero que se lleve. Mire lo que dice el versículo 32. Una vez que fueron abiertos sus ojos, dice el versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Sí. Mire, hermano, sus ojos físicos estaban velados, dice la palabra de Dios, para reconocer a Jesús. Pero los ojos de la fe se les iban abriendo a medida que Jesús les abría las escrituras. ¿Sí? Y quiero rescatar, hermano, algunas características de un corazón encendido, porque vuélvalo a leer, y si puede subraye ese versículo en su Biblia. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Hermano, y esto es lo que quiero que se lleve hoy. Cuando Cristo habla a nuestro corazón, sentimos que esto arde acá adentro. Cuando Cristo habla a nuestro corazón, sentimos aquí algo que no se puede descifrar, hermano. Algo que arde. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? Y les cayeron lenguas como de fuego, dice, que se posaron sobre los que estaban en la casa. Cuando el Espíritu de Dios te habla, sientes que eso te arde por dentro. Pero no es un ardor físico, hermano. No es que tengas el gas prendido acá. No. Vamos a ver, mire. ¿Cuáles son las características de un corazón encendido? ¿Sí? Gálatas 5, 22 y 23 señala los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, si lo pueden poner, por favor. ¿Sí? El fruto del Espíritu es, ¿y cuál es el primero? Gálatas 5, 22 y 23. Amor. Ese es el primer fruto del Espíritu. Amor. Un corazón encendido tiene amor. Lo primero que tiene es amor. Ese es un corazón encendido. ¿Sabe, hermano, que el diablo lo primero que enfría en una persona es el amor? El amor, cuando estemos con Dios, a lo mejor todos los demás dones, todos los demás se acabarán, pero el que prevalecerá es el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Un corazón encendido tiene amor. Estos hombres seguramente vieron en Jesús amor. ¿Y sabe dónde se dieron cuenta? Cuando partió el pan y lo bendijo. Y ahí se dieron cuenta que este es Jesús. Por sus palabras, por la forma como habla, la forma en cómo parte el pan. Y entonces su corazón empezó a arder. Se dieron cuenta que su corazón ardía desde que ya andaba caminando con ellos. Se dieron cuenta de eso. Fíjese, un corazón encendido por el fuego del Espíritu Santo tiene humildad y servicio. En Filipenses 2, 7 y 8. Filipenses 2,
Filipenses 2, 7 y 8 dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quienes tienen un corazón encendido por el Espíritu Santo tienden a servir a los demás con humildad y desinterés. ¿Quiere un ejemplo? Jesús mismo. Jesús mismo se despojó a sí mismo y dijo: yo voy a servir a ellos. Él, dice la palabra, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lo digo mucho, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, perdone que sea disco rayado. En esa cruz, Jesús decía su nombre. ¿Por qué? Por esa humildad, por ese servicio. ¿Para quién? Para darnos salvación a nosotros. Un corazón encendido por Dios tiene humildad y servicio. Un corazón encendido a Dios sufre una transformación interior. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se produce una transformación en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones, reflejando el carácter de Cristo. Eso es lo que tiene un corazón encendido. Eso es lo que tiene un corazón dispuesto a servir, a escuchar a Dios. En contraste, hermano, ¿cuáles son las características de un corazón frío? De un corazón apático, ¿sí? Precisamente, un corazón frío tiene falta de compasión y falta de empatía con los demás. Un corazón que no alaba a Dios. Yo doy gracias a Dios porque acabamos de alabar a Dios, creo que todos, hasta los niños, alzando nuestra voz, brincando, ¿sí? Pero mire, me ha tocado ver a muchos que están así. A medio culto. Y no lo digo, hermano, porque usted esté sentado y puedes tú estar sentado y bien metido en el culto. No lo digo por una cuestión de posición física. Más bien me refiero a una posición espiritual. El corazón apático, el corazón que no quiere nada de Dios, nada más está calificando así como que ya se equivocaron, ay, ya se salió, ya esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ese es un corazón que no está encendido por Dios. Un corazón frío tiene dureza emocional, le cuesta o no se conecta con Dios. No está metido en el culto. Un corazón alejado de Dios tiene frialdad espiritual, lo que le lleva a la desconexión con la espiritualidad, con la fe. Un corazón frío tiene relaciones deterioradas, ¿sí? Causa distancia, causa alejamiento, ¿sí? Por eso, hermano, debemos mantener y reavivar el fuego en nuestro corazón. Un corazón apático, un corazón frío, tiene falta de motivación. Nada le espanta, nada le sorprende. Ya, hay hermanos, de verdad lo he visto, hermanos, que apenas lee el versículo que va a basar la palabra, ya me lo sé. Ya me lo sé, ¿ya para qué le escucho? Ya me la sé. Y no se quede, hermano, con la bendición que le puede producir escuchar una nueva palabra. ¿Sí? En Apocalipsis 2, 4 y 5 podemos encontrar la importancia, hermano, de regresar siempre al primer amor. Fíjese lo que dice, usted se lo sabe. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes,
pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero vuelvo a leer el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor, hermano, cuando usted sentía maripositas en el estómago, ¿se acuerda? Sí. Que ya ansiaba por querer llegar. David lo menciona de otra manera. ¿Sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todavía ni llegaba y él ya estaba emocionado, hermano. ¿Por qué? Porque su corazón estaba conforme a Dios, hermano. Hermano, hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ese hermano es el que nos hace como que algo fluya dentro de nosotros. Que algo se desborde dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso es crucial mantener una conexión constante con Dios a través de la adoración, de la alabanza, de la obediencia. Por eso, hermano, es bien importante mantener nuestro corazón ardiendo, hermano. ¿Sí? Esta cita de Apocalipsis 2, 4 y 5 nos advierte sobre las consecuencias negativas cuando nuestro corazón se vuelve tibio o indiferente a Dios. ¿Sí? Una persona que se da cuenta de que su corazón se ha enfriado, busca humillarse delante de Dios y confesar su falta de fervor. ¿Sí? Comencemos, hermano, a buscar la comunión con Dios a través de la oración, del estudio de la palabra, la participación activa en nuestra vida, de Dios en nuestra vida, hermano. A medida que se renueva su compromiso con Dios, experimenta un renovado ardor espiritual. En el libro de los Salmos, en el capítulo 99, versículo 3, dice así, Salmo 39, 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Se encendió fuego, hermano. Se encendió fuego. En este salmo David nos muestra cómo experimentó un incendio interno cuando meditaba sobre las cosas divinas, y esto le llevó a expresarlo. Hermano, alguien que ha experimentado una renovación espiritual está consciente de la necesidad constante de mantener encendido el fuego en su corazón. Hoy los boilers tienen un piloto, ¿no? Tienen el piloto, ¿no? Pero tienen un sistema donde lo puede, el piloto automático, mi hermano Luis Enrique lo sabe mejor que yo, tienen el piloto automático, ¿no? Y cuando el agua se empieza a enfriar, automáticamente, por eso es automático, hasta se escucha, ¿no? Luego cómo en el boiler se prende. Hermano, cuando empieza a caer agua fría, el espíritu que está en usted, automáticamente se prende el automático. Y que diga, ¡hey! Te estás enfriando, ¡hey! Te estás enfriando. Te estás enfriando. Ya no arde en tu corazón. Ahora, hermano, si usted no lo ha experimentado, yo le invito a que experimente ese fuego de Dios en su corazón. Yo le invito a que sienta, hermano, ese fuego en su corazón. Y fíjese, regresando a la cita de Lucas 24 del camino a Emaús, encontramos que cuando Dios les abre sus ojos y lo reconocen, Jesús desaparece de su vista. Lo normal, hermano, es que hubiera sido, qué decepción. Ahora sabíamos que ese era y se va y nos deja aquí solos de nuevo. Pero ¿qué hicieron estos hombres, hermano? ¿Qué hicieron estos hombres? Tenemos que ir a comunicarlo. Sabe, hermano, que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, quiere ir a compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque esto ya no cabe en ti. Tienes que irlo a decir a los otros. Expresaron, en lugar de tristeza, expresaron gozo. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón?
¿No sentías algo distinto cuando Él estaba hablándonos? Yo me imagino, hermano, me imagino qué cátedra les habrá dado Jesús. Dice, si lo puede ver, dice, vea donde dice, ya lo perdí acá, es Lucas, ¿verdad? Lucas 24, que estaba en este. Dice, fíjese, déjame ver, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Imagínese, hermano, a Jesús mismo hablando de él del Antiguo Testamento. Y te acuerdas cuando Moisés, y te acuerdas que cuando Elías, y te acuerdas que cuando esto, y te acuerdas de cuando lo otro. O sea, digo, los ojos de ellos estaban velados, pues estaban cerrados espiritualmente, ¿sí? Pero imagínense qué clase, qué escuela dominical les habrá dado Jesús ahí. ¿Sí me explico? No, hermano, la palabra cátedra queda corta. Era Jesús mismo hablando, el maestro hablando de lo que decían las propias escrituras. Desde Moisés les hizo un repaso de todo el Antiguo Testamento, hermano. Desde Moisés dice, y siguiendo por los profetas. ¡Wow, hermano! Qué impresión, ¿no le parece? Y bueno, una vez que ardía su corazón, dijeron, no es tarde, vamos a decírselos a los otros. Hermano, cuando arde Cristo en su corazón, tiene que irlo a decir. Le nace, no puede con lo que tiene aquí adentro y tiene que decirlo. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que me pasó? Siento algo aquí adentro que no sé explicarlo. Hermano, para hablar de Dios no se requiere, hermano, ni teología, ni licenciatura, ni hermenéutica, ni homilética, ni nada. ¿Sabe qué se requiere? Tener a Cristo aquí. Y con eso va y lo expresa a los demás. Lo que le quiero decir, hermano, que ese fuego que hay en su corazón no se apague. ¿Está en piloto automático? Qué bueno que esté en piloto automático. ¿Sí? Porque ¿sabe qué? Está caliente el agua todavía. Cuando se empiece a enfriar, que se prenda de nuevo esa llama, hermano. La llama del Espíritu Santo en su vida. Si usted ya ha experimentado lo que es sentir al Espíritu Santo en su vida, hermano, no deje que se apague. Si usted no lo ha sentido, yo le invito a que de manera individual sienta ese ardor del Espíritu Santo en su vida. Sienta, hermano, cómo Dios lo llena, lo transforma. Eso, hermano, es una experiencia 100% personal. 100% personal. Nadie, solamente que usted se deje usar por Cristo. Estos hombres que iban camino de Emaús, una vez que se fue, dijeron, oye, sentíamos distinto cuando él, ¿sabe qué les sentían? Una paz interior. Este hombre cada vez que abría su boca, sentíamos distinto. Hasta que se fue, se dieron cuenta, ¿sí? Tener a Cristo en nuestro corazón produce paz, un gozo, perdón, que arde dentro de nosotros y nos lleva a incendiar nuestras relaciones familiares, amistades, vecindario, etcétera. Le pregunto, hermano, ¿realmente estamos en ese gozo por haber conocido a Cristo que arde en nosotros, que nos quema y que nos impulsa a contárselo a otros? Cuando caminamos cerca con Jesús, nos muestra su corazón. Y el Espíritu Santo nos mostrará las Escrituras con una nueva luz. Comenzaremos a ver las cosas de una manera diferente de las que habíamos entendido antes. Por eso es importante acercarnos y caminar con Él.
Hay un canto, un viejo canto que cantábamos basado en este pasaje, se llama Divino Compañero del Camino. A ver si le puedes buscar, Rafa, no es muy viejo, ochentero, setentero, ¿sí? Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar, no me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, no me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. ¿Sí? Hermano, camine con Jesús. Caminemos con Jesús. Si caminamos con Jesús, nuestro corazón va a arder, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida.